Y con Depeche Mode nosotros introducimos el foro de esta mañana 3 de julio. Acompáñennos en nuestra transmisión por YouTube y por otros medios con la etiqueta inhabilitados, porque en Venezuela al menos 3 de los 14 candidatos que se han presentado a esta elección interna tienen esa etiqueta por parte de la Contraloría General de la República, lo que les impide presentarse a una elección nacional, a ejercer un cargo público. Sin embargo, estas 3 personas, se trata de María Corina Machado, quien en este momento lidera las encuestas; Enrique Capriles, quien fue candidato presidencial, también fue gobernador del estado Miranda, tiene una inhabilitación política de 15 años que empezó en el año 2017, y recientemente quien fuera electo gobernador del estado Barinas y no pudo asumir justamente por esa inhabilitación, Freddy Superlano, también le pesa esa etiqueta de inhabilitado. Pero ¿qué pueden hacer frente a este contexto, tanto los ciudadanos con su participación, los candidatos y las organizaciones políticas? Para hablar de ello están invitados en este momento desde Caracas Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, profesor universitario, y Pedro Benítez, historiador, analista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación, Adriana. Un saludo, Pedro. Un saludo a ustedes, gracias Adriana, un abrazo Juan Manuel. Comencemos con el profesor Rafali. Profesor Rafali, si bien su especialidad en derecho le haría hacer un primer comentario como este, pero luego de ese primer comentario sobre si esto puede ser legal, ilegal, constitucional o no es, ¿qué puede hacer un partido político, una organización, cuando 3 de las principales personas que podrían ganar en la primaria podrían tener la no participación si el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se los impide? Bienvenido, profesor Rafali. Sí, bueno, yo creo que la peculiaridad con la última decisión o el último escrito, porque eso no es ni siquiera un acto administrativo dirigido a María Corina Machado, que emana de la Contraloría, de un funcionario de un rango medio y bajo, es de las más burdas y grotescas, manifestaciones de inconstitucionalidad. Así, por cierto, lo refleja el profesor Uruber en un artículo que escribió y que circuló ayer. Y simplemente pues se violan todos los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos civiles y políticos, y se vulneran obviamente las disposiciones de la Constitución. Una persona que fue inhabilitada en el año 2015 por un periodo de un año, que era lo que duraba la inhabilitación que ella tenía vigente en ese momento, por un error en la declaración jurada de bienes, y me tú lo fútil del motivo. Bueno, ahora pues por unos hechos sobrevenidos, sin procedimiento, sin que haya sido notificada y sin un acto que vaya dirigido a ella, entonces pues, bueno, a 3 bandas, como dicen los que juegan billaros, bueno, se dice que ella está inhabilitada por 15 años, y esto es, como digo, tan grueso, una cosa tan mal hecha, que por cierto, el Contralor Amoroso ni siquiera se ha atrevido a afirmar eso ni a dar la cara por eso. Debería revocarlo, porque ese es su subalterno. Ahora, eso va precisamente a escalar las reacciones a nivel internacional, porque, bueno, ya nos hicieron esperar, pero van a haber más, porque, bueno, se trata de tratar de bombardear una elección primaria y de especialmente afectar los derechos políticos sin que haya una sentencia judicial firme de la candidata que, bueno, que está también posesionada en las encuestas. No sé si va de primera, empatada, cómoda, adelante o no, pero es de las personas que más tienen chance de ganar esas primarias. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, aprovechar esa torpeza, esa estupidez que ha cometido el gobierno, que se nicaragüenizó, pues, digamos, en términos superlativos, bueno, para generar entonces una mayor movilización hacia la primaria y una mayor participación del ciudadano en la defensa de sus derechos democráticos. Creo que eso es lo que le queda, porque lamentablemente la vía jurídica está cerrada. Aquí no hay un tribunal constitucional capaz de defender la supremacía de la Constitución y los derechos humanos, incluyendo la participación política de los ciudadanos, y por lo tanto lo que le queda es dar la batalla con todos nosotros a lo interno y a lo internacional, el terreno internacional, desde el punto de vista político. Eso es lo que puedo decir. Hablaba el profesor Juan Rafali y nos acompaña también Pedro Benítez, historiador de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué camino le queda a los partidos políticos si el 22 de octubre gane María Corina Machado, gane Enrique Capriles o gane Freddy Superlano? No podrán inscribir su candidatura a la
presidencia de Venezuela para el año 2024? ¿O cree que hay un margen de maniobra de aquí a octubre y de octubre a la presidencial del 2024? Bueno, Adriana, yo creo que va a haber margen de maniobra desde el momento, si se efectúa la primaria, hay que ver si la primaria finalmente se realiza, ese es otro tema. El gobierno también tiene la capacidad material de impedirla, también que está preparado para eso. Yo creo que el margen de maniobra se va a abrir desde el momento que la oposición elija a su candidato, probablemente por primaria, traemos en ese escenario, hasta el momento que se dé la elección. Yo creo que hay que partir de la siguiente premisa, tal como lo planteaba el doctor Rafali. Mira, en Venezuela todos estamos inhabilitados hasta que el gobierno diga lo contrario. Vamos a partir de esa premisa. Si el día de mañana te postulan a ti la oposición, se reunió la oposición y dijo, vamos a postular a esta periodista para que sea la candidata de la oposición. Bueno, resulta que te inventan una inhabilitación. Y no estoy especulando. Esto fue efectivamente lo que ocurrió en la elección de Barinas. Volvemos a recordar la elección de Barinas. El señor Freddy Superlano gana la elección y descubren que se les había olvidado que él estaba inhabilitado. Entonces, anularon la elección con esa coartada. A continuación, él postula a su esposa, una señora que nunca había sido funcionaria pública, también la inhabilita. Luego postula a un tercer candidato, que fue Julio César Reyes, también lo inhabilita. Y faltando pocas horas para cerrar las postulaciones, bueno, inscriben un candidato, el diputado regional Sergio Garrido, bueno, pasó la inscripción en el CNE y ese terminó siendo el candidato. Yo creo que una cosa así va a ocurrir. ¿Dónde está el margen de maniobra, Adriana? En la siguiente circunstancia. El gobierno de Maduro, por distintos motivos, necesita una elección. Y necesita una elección donde vaya un sector de la oposición y participe, para que salga el presidente de Lula de Brasil diciendo a los europeos que en Venezuela hay más elecciones que en Suiza. Esa es la coartada que ellos están montando, con este respaldo internacional. Que no obstante, fíjate tú cómo se quebró, porque a mí me parece interesante destacar la actitud del presidente de Colombia, porque es que resulta que el presidente de Colombia también fue víctima de una maniobra parecida así cuando fue alcalde de Bogotá, y el actual presidente de México también le pasó lo mismo en el 2006, cuando también acusó a sus opositores, en aquel momento era jefe del gobierno de Ciudad de México, que también lo querían inhabilitar para sacarlo del juego de la carrera política. De modo que esto tiene también en América Latina, por distintos motivos, también tiene sus consecuencias. Y además esto va a afectar mucho esta deriva del gobierno, esta estratagema va a afectar mucho las relaciones que quieren reconstruir con la Unión Europea. Porque mientras todo esto ocurre, el gobierno tiene una negociación con los europeos que incluye nada más y nada menos que el regreso de dos grandes empresas europeas para explotar gas venezolano, Eni y Repsol, en el contexto internacional del que estamos hablando. De modo que, ¿cuál es el problema del gobierno? El gobierno sabe que tiene que darle una imagen al resto del mundo de normalización política, porque si no lo hacen, corren el riesgo de perder el gobierno. Pero si lo hacen, también corren el riesgo de perder el gobierno. Entonces, así como la oposición está metida en un dilema, ellos van a tratar de meter a la oposición en un dilema, ellos a su mismo tiempo están metidos en su propio dilema. Es por ahí donde yo veo, Adriana, el margen de maniobra al que tú te refieres que tendría la oposición. Pero para eso hay que poner los pies sobre la tierra, estar claro cuál va a ser la jugada del gobierno, más o menos por dónde van los tiros, de que el gobierno al candidato que la oposición elija lo van a inhabilitar. Es lo más probable, es casi seguro que eso ocurra, hay que estar preparados para eso y tener muy claro cuáles son las herramientas que tú tienes a la mano. Y la herramienta que tú tienes a la mano es la participación electoral, no tienes otra. Si la oposición vuelve a la misma estrategia del año 2018, de que la comunidad internacional nos va a sacar de este problema, bueno, los resultados ya sabemos cuáles van a ser. Hablaba Pedro Benítez, historiador de la Universidad Central de Venezuela, analista político. Nos acompaña el profesor, abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali. Usted utilizaba las palabras torpeza, escenario Nicaragua, pero bien escuchando al profesor Pedro Benítez, el gobierno necesita ganar y ganar bien para que la comunidad internacional lo reconozca. ¿Qué cree usted que puede pasar entre los candidatos? Si inhabilitamos a todos los que ganen, no sé si se le puede decir madurez, hay fuerza dentro de la oposición para decir, no importa el que me inhabiliten, voy a ir con el candidato Y, o no importa que esté inhabilitada la ganadora o el ganador, vamos con él a inscribirnos para generar una rebelión. ¿Por dónde lo ve usted, profesor Rafali? Tiene el micrófono silenciado. Perdón, sí, yo coincido con muchas de las cosas que dijo Pedro.
No creo que la comunidad internacional vaya a resolver totalmente las cosas, pero sí es un factor de juego en este tablero por los intereses que tiene el propio gobierno de Venezuela. Y yo aquí voy a dejar caer algo que no he dejado de darle vueltas en la cabeza. Yo creo que esto fue tan mal hecho que probablemente sea una ficha en el tablero de una negociación posterior. Porque fíjense que si hubieran querido inhabilitar a María Corina vigorosamente y con vocación de permanencia, hubieran puesto al propio Contralor, que es el único competente para ello, a firmar ese adefesio jurídico. Y eso no ocurrió. Es más, jurídicamente ese acto administrativo no es oponible a María Corina Machado porque no está dirigido a ella. De modo que yo no dejo de dar un margen a la posibilidad de que esto sea una especie de instrumento para el desaliento hacia las primarias, más que una decisión definitiva de dejarla inhabilitada, pero en el marco de una negociación. Yo coincido con Pedro, la oposición no puede morder peines. Yo siempre digo que a Mike Tyson hay que invitarlo a jugar ajedrez, porque cuando lo invites a boxear te va a arrancar la oreja. Entonces tú tienes que volver al terreno electoral y hay que establecer una estrategia para un escenario que es el más probable, que es que hayan inhabilitaciones sucesivas. Algo así como en efecto pasó en Barinas. Pero la oposición no puede apartarse de esa ruta y por el contrario tiene que lograr que todos los obstáculos para acudir a la vida electoral sean un aliciente para que la gente se vuelque a participar con más vigor, tanto en las primarias como en unas presidenciales en el 2024. Eso es lo que en este momento me hace la impresión. Vamos a aprovechar este momento que acaba de cerrar la idea del profesor Juan Manuel Rafali para ir al corte de la estación, escuchar un mensaje de César Miguel y luego continuar con esta discusión sobre quizás cuál es el escenario y ese margen de maniobra que puede haber, no solo primaria 22 de octubre, sino elección 2024. Vamos a la pausa y escuchemos antes a César Miguel. Pero ya estamos de regreso a las 10:04, hora de Caracas y hora de Miami, con esta conversación sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela. Y vamos a escuchar ahora al profesor historiador Pedro Benítez, sobre todo por ese tema de escenario y márgenes de maniobras. ¿Lo ve usted escenario Barinas en que vamos a designar a cualquier candidato, pero la fuerza opositora se va a hacer sentir? ¿O por el contrario, podría haber entre los propios candidatos inhabilitados, sea cual sea el que gane la primaria, las ganas de no querer hacer un acuerdo de esta manera, sino de inscribir su candidatura, sea como sea? ¿Cuál podría ser ese escenario post primaria? Bueno, aquí entramos en el tema de adivinar, Adriana, realmente que tiene cada quien en su alma, ¿no? Y en su corazón, y en su cabeza también. Lógicamente, el que gane la primaria, trabajando en el escenario de la primaria, va a querer ser el candidato, inscribirse, y me parece bien, y va a tratar de meterse en el sistema y tratar de meter ahí su nombre. Y si entra, bueno, alabado sea el Señor, con ese vamos para adelante, ¿no? En ese caso. Pero evidentemente el gobierno eso no lo va a querer hacer, ¿no? Me parece que es obvio, ¿no? Que eso está de librito, está cantado, que el gobierno eso lo va a tratar de impedir. Van a seguir bombardeando la primaria. Yo no descartaría incluso que venga por ahí una sentencia judicial que diga que candidatos inhabilitados no pueden participar en la primaria. Es decir, tratar de crearle dilemas a la oposición que no se puedan resolver. De modo que aquí lo que va a hacer falta es un gran sentido de pensar en el país, ¿no? Un gran sentido de estado de unidad, entender que el que gane tiene que, no se trata en la primaria, en el caso de la primaria, de que un liderazgo va a derrotar a los otros liderazgos. Ahora me toca a mí, no. O sea, tienes que sumar a toda la gente que derrotaste y montarlo en tu candidatura y después de eso sumar a gente que está fuera. O sea, aquí hay que crear una gran coalición nacional que derrote electoralmente a Maduro mediante una elección, un resultado que sea muy claro, en el cual incluso hay que sumar al Partido Comunista de Venezuela. Yo comentaba anoche en Twitter, permíteme que me haga autopublicidad, que según la propia denuncia que ha hecho el Partido Comunista de Venezuela, la mitad de los inhabilitados, escucha bien esto, Partido Comunista de Venezuela, no apoyó a Guaidó, no llamó a Altiar, nunca ha estado con la oposición. Bueno, el Partido Comunista de Venezuela, la mitad de los inhabilitados, de las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República, fueron a candidatos o militantes del Partido Comunista de Venezuela.
sea, un partido en este momento está sometido a persecución. Entonces, aquí hay que sumar desde el chavismo radical, ¿no? Más trumpista hasta el Partido Comunista de Venezuela, el chavismo dice, aquí hay que sumar a todo el mundo. Gente que no está participando en esta primaria, en esta selección por parte de un sector significativo de la oposición, digamos, vamos a llamarlo así, la oposición tradicionalmente mayoritaria, va a tener que salir a reunir a otro grupo. Es decir, este es el clásico, va a ser el clásico enfrentamiento político de una oposición que no tiene armas, va a tener que derrotar mediante una gran movilización cívica y mediante una victoria electoral a un régimen que va a tener el respaldo de la Fuerza Armada Nacional, los tanques, los aviones, los soldados, las balas, el SEBIN, el DIGESIN y la Policía Nacional Bolivariana. Ese es lo que la oposición va a enfrentar. Por lo tanto, esa no va a ser una campaña alegre, con musiquita, con un buen jingle, tú sabes, ofreciendo cosas que todo el mundo sabe que no se pueden cumplir, sino un llamado a una lucha cívica y de una gran conciencia ciudadana por parte de los venezolanos que todavía permanecemos en el territorio nacional, porque ya sabemos las dificultades que también se le están poniendo y se le van a poner a la otra Venezuela, que es la que está en la diáspora. El profesor Juan Manuel Refali hablaba de muchas quizás pasos jurídicos que podrían incluso ser una señal del chavismo de que esto no es definitivo. Pero más allá de los pasos jurídicos, artimañas y artilugios están las negociaciones. ¿Cuánto de la negociación a lo interno y al externo puede estar quizás poniendo sobre la mesa en este tema de que haya o no haya una primaria o de que haya o no haya un inhabilitado, sea cual sea ese candidato, porque le hablaba de 3 inhabilitados? Profesor Rafali, recuerde de silenciar el micrófono. Sí, no, yo lo que decía en relación a eso era que justamente fue tan grotesco lo que se hizo que yo no le veo otra explicación salvo eso, ¿no? Crear una nueva ficha de canje, ¿no? O bien asustar a la oposición para que se desanime respecto de la primaria o para que por el contrario pierda la ruta electoral. Yo creo que esos son los 3 objetivos probables a partir de la estupidez, porque yo no la puedo catalogar de otra manera como políticamente actuaron en el día de ayer. Que a este funcionario, por cierto, Meneses, que es de segunda línea, nadie ha salido a respaldarlo en su decisión y en el contenido de lo que hizo. Y eso es notorio. Ahora, yo creo que en una negociación, primero hay varios mecanismos ahora, ¿no? Hay unas negociaciones que obviamente son directas entre el régimen de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos, que incluye, como decía Pedro, la parte energética. Está todavía el mecanismo de México y hay mecanismos de contacto directo de ciertos líderes de opositores con ciertos líderes del régimen. Y para ellos es esencial el tema de las sanciones. ¿Y por qué? Bueno, pues no es como la gente piensa, que necesitan más dinero para la corrupción. Yo creo que ellos necesitan el dinero para generar gasto público y creer que pueden tener un chance en un proceso electoral, porque si no, les va a quedar solamente el arrebato y cosas como la que hicieron pues esta semana que acaba de pasar con la inhabilitación de María Corina Machado. Entonces, bajo ese esquema, es probable que ellos estén poniendo en el tablero una ficha y sabe Dios si esto tiene que ver con Alex Saab, con todo lo que es el levantamiento de sanciones para que entren otras empresas petroleras y generar un mayor dinamismo económico. Recuerden que las elecciones son todavía el año que viene y eso les puede dar margen, de acuerdo a la óptica que tengan, de cierta recuperación. Eso que yo no creo en el tema del adelanto de unas elecciones, eso sería terrible, porque con el candidato que vaya a la oposición, el gobierno seguramente la va a tener muy difícil, salvo que haga una trampa grotesca. De modo que yo creo que hay que seguir en la ruta electoral, hay que seguir, no desviarse y hay que manejarse aprovechando los errores políticos que cometa el régimen, y este es uno de ellos. Recordemos que además el régimen no es uno solo, el gobierno no es uno solo. Ahí hay, como llama el profesor Luhmann, hay subsistemas. Entonces están los distintos subsistemas, el subsistema económico, el subsistema militar, el subsistema civil empoderado, y esos subsistemas pueden tener distinta permeabilidad respecto de ciertas cosas y de ciertos errores que se cometan, y ahí es donde también puede existir otra ventana de oportunidad para la oposición, si organizadamente, unificadamente y con el apoyo enorme de la gente, pues logra una presión a lo interno y con apoyo internacional
para generar un cambio en este sentido y que se den unas elecciones con algunas garantías que permitan que con una amplia ventaja pues no quede otro remedio sino que aceptar el resultado para quien salga derrotado. Hablaba el profesor abogado constitucionalista Juan Manuel Rafal y sigue también conectado Pedro Benítez, quien es historiador de la Universidad Central de Venezuela. Pedro, aprovechando que has dicho en varias oportunidades, como poniendo en duda que el gobierno, bueno, poniendo en duda no, hablando de esa necesidad que tiene el gobierno de entorpecer la primaria y que quizás pueda no llegar a darse el próximo 22 de octubre. ¿La primaria es necesaria, imprescindible, o un consenso también podría ayudar a Venezuela a destrabar todo este juego político? Bueno, creo que es muy probable que esto termine en un consenso político. Bien porque como te decía al principio, el candidato electo de la primaria lo inhabiliten, entonces no le quede más remedio que elegir ese candidato por consenso. En ese caso, Adriana, me parece importante también considerar la posibilidad, y esto lo conecto con lo que preguntabas antes, de que el candidato electo se convierta en el gran elector o gran electora, ¿no? En caso, por ejemplo, que fuese María Corina, que como el caso de Superlano, le transfiera su capital político a otra persona y se convierta en su jefe de campaña. Eso es también una posibilidad. O que se convierta en la gran traba, porque convierte esto en una pelea personal, no me quieren dejar inscribir, entonces me tiro a la abstención. Y esto último es precisamente a lo que está apostando Maduro. Porque la realidad, Adriana, es que este gobierno que no tiene nada que ofrecer, o sea, ¿qué ofrece el gobierno? Vamos aquí sinceramente, ¿no? Ofrece mejores salarios, está ofreciendo misiones sociales, está ofreciendo una misión de vivienda. No, el gobierno lo que está ofreciendo es la administración del miedo, ¿no? Y su gran apuesta es que la oposición es torpe. Es decir, te dice el gobierno, bueno, yo soy muy malo, pero es que la oposición es peor. Entonces tú estás viendo continuamente a los voceros oficialistas o a voceros, vamos a llamarlo así, que defienden la línea oficial sin identificarse abiertamente con el gobierno, que su mensaje constantemente es el mismo. No, es que esta oposición es un fracaso, tienen 24 años de fracaso en fracaso, nunca se van a poner de acuerdo, están divididos. Es decir, esa es toda la estrategia del gobierno. O sea, esto no es un gobierno que está diciendo, bueno, mejoré la economía, al país le va bien, con 6 años le va a ir mejor, mira cómo las perspectivas que estamos creando, las cosas que estamos ofreciendo, las obras públicas que estamos inaugurando, nada de eso. Pues es simplemente decir, esta es una posición que es un fracaso, es un desastre, mira esta posición que tenemos. Y lo que va a venir ahora, por cierto, esto lo quiero pegar con lo que ocurrió también con la inhabilitación de Bolsonaro, es que van a empezar a decir, no, es que esta es una oposición fascista, una oposición trompista, una oposición golpista. Bueno, con esta gente no se puede. Esta oposición venezolana, bueno, esos señores son unos marcianos, con ellos son unos fascistas con los que no nos podemos entender. Esa es la coartada que el gobierno va a tratar de montar. Entonces, en este juego del gato y el ratón, donde evidentemente por ahora el ratón vendría siendo la oposición, lo que tú tienes que tratar de hacer es desmontar, y como oposición, desmontar la coartada oficialista. ¿Y cómo tú desmontas la coartada oficialista? Aferrándote a la vía electoral, tratando de saltar precisamente todas esas trampas. Entonces, regresando a tu pregunta original, sí, bien podría ocurrir que se termine eligiendo un candidato de consenso, entonces aquí va a hacer falta demostrar que el gobierno está equivocado, que la oposición sí pueda actuar con madurez, sí pueda actuar con sensatez, sí pueda actuar con sentido de país. Y adivinando lo que probablemente estás pensando, recordarte, sí, hemos llevado muchas frustraciones, pero en el año 2015, donde había que elegir no un candidato, un montón de candidatos, eso se logró hacer, no fue perfecto, pero eso se logró hacer. Y vuelvo al ejemplo de Barinas. En Barinas, la oposición regional sí tuvo esa actitud de desprendimiento. Lamentablemente no la tuvieron en Táchira, no la tuvieron en Mérida, no la tuvieron en Lara, no se tuvo en el estado Miranda, estados todos donde si la oposición hubiera ido unida, según número del Consejo Nacional Electoral, lo que dice que los números del CNE, si la oposición hubiera unida, esos estados se hubieran ganado. Entonces, bueno, me parece que está muy clara cuáles son las dos alternativas. Una alternativa es la alternativa personalista, que si soy yo, si no soy yo, no es nadie. Y la otra alternativa, una alternativa, bueno, de desprendimiento, de pensar que tenemos que jugar primero por el país
y tener muy claro qué es lo que va a venir después, porque es que esta película no se acaba la noche de la elección. Digamos que volvemos y se hizo la elección y entonces, para sorpresa de todos, como pasó hace 8 años, llega el Consejo Nacional Electoral y dijo, pues ganó el candidato de la oposición, le sacó 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de votos encima a Maduro, es el nuevo presidente. Bueno, ahí empieza una nueva película, porque ese presidente o presidenta se va a tener que enfrentar a unas instituciones que están cooptadas por el partido oficialista, por un alto mando militar que fue designado por esta gente, por 17, 18 gobernadores y casi 300 alcaldes que todos son del PSUV o de la coalición oficialista. Entonces ahí empieza un nuevo proceso. Por lo tanto, toda la decisión que se vaya a tomar tiene que ser pensada estratégicamente en función de lo que va a venir después. Tratar siempre de adelantarse a las jugadas del contrario, que es precisamente lo que al chavismo ha demostrado tanta habilidad hasta este momento. Sí, y así como dices, el chavismo ha tenido mucha habilidad en eso. Puede la oposición no tener mucha habilidad en ver siempre el plan B, pero a propósito de ese escenario quizás de consenso que usted ha planteado, le preguntaría yo al profesor Rafali, ¿cree usted que el país se come un consenso? ¿Qué señales tiene que dar la oposición para decir, mira, la primera no nos va a funcionar por esto, por esto, por esto, necesitamos ir hacia el consenso? Sobre todo porque estamos en un escenario quizás distinto al de 2015, es un escenario más desmovilizado, es un escenario quizás con más necesidades básicas insatisfechas y con más lodo sobre los candidatos. Entre ellos mismos se han echado lodo y cuchillos, por no decirlo de otra manera. Profesor Rafali. Sí, bueno, yo pienso que el hecho de que vayan a las primarias, con algunas muy contadas excepciones que han decidido ir por su lado, ya es un indicativo de que sí hay una conciencia, al menos en un grupo muy importante de venezolanos con aspiraciones, que tiene que ver esto, la posibilidad de una solución política con una candidatura unificada, ¿no? Yo sí creo que van a seguir poniendo obstáculos para las primarias. En cuanto a la posibilidad de una decisión de la Sala Constitucional, como decía Pedro, es probable pues, que se le ocurra hacer cualquier barbaridad y que saquen ese impresentable amparo de Ratti, que por cierto tiene por objeto que a él lo admitan en la primaria, ¿no? Y que corran, no que las acaben, ¿no? Pero con esa excusa pueden hacer lo que quieran. Pero eso me recuerda aquel escenario cuando el alcalde de Caracas, en ese momento Jorge Rodríguez, logró que se sacara una decisión diciendo que aquí no se podía marchar sin una sentencia, perdón, sin pedir permiso a la autoridad municipal. Pues entonces yo decía, bueno, me imagino que la alcaldía le irá a poner las sentencias hacia la gente en la frente, vayan atrás, atrás, que ustedes no pueden marchar. O sea, son cosas que no tienen efectividad política y al ser una primaria autogestionada, yo sí creo que este grupo de venezolanos que integran la comisión van a ser capaces de llevar esto adelante y los candidatos que se han postulado también. Cuando se va realmente a medir el tema de la unificación, a mí me parece que es el momento en que se vaya a inscribir la candidatura para la elección de 2024 y ya deben todos esas fuerzas políticas, esos candidatos estar trabajando en qué es lo que se va a hacer. Yo para mí tengo que también, y sigo coincidiendo con Pedro, que tiene que haber un gran elector que es quien resulte más votado. Y en función a eso, tomar una decisión minutos antes de que se cierre el plazo para la postulación, de modo que se cierre el margen de maniobra y todo el mundo tendrá que irse detrás de ese candidato y, bueno, empujar hasta el momento en que se vaya a elegir y viendo los plazos de la ley orgánica de procesos electorales, por ejemplo, para la sustitución de candidatos y otras vías legales y constitucionales que están previstas para una situación así. De modo que yo creo que el momento cumbre es después que salga electo el que gane en las primarias y que haga todos los intentos por la rehabilitación. Si no se logra, entonces llamar a una persona que tiene que ser muy bien escogida. Y sortear esta carrera de obstáculos. Y ya para cerrar, porque no nos queda nada de tiempo, la pregunta final sobre la idea que ustedes mismos han dado en este momento, tanto Pedro Benítez como el profesor Rafali. ¿Tiene músculo en este momento, tiene fuerza, tiene consenso la oposición para ir a ese plan B de manera unida o hoy, 3 de julio, todavía estamos lejos de eso? Profesor Benítez y luego el profesor Rafali para ya ir cerrando.
Bueno, Adriana, lo que pasa es que esto va mucho más allá de los dirigentes políticos, opositores, ¿no? Hay que el captar el nivel de descontento que hay en Venezuela en estos momentos. Mientras nosotros estamos aquí hablando, buena parte, la mayor parte del país en este momento está sin gasolina. O sea, una vez que O uno sin sale, agua. o sin agua, ¿no? En este momento nosotros estamos conversando, la mayor parte del país está paralizado por el tema de la gasolina. Tenemos las escuelas públicas desde hace meses donde se están dictando solamente clases 2 o 3 veces a la semana. Y además toda esa normalización, esa recuperación económica anémica que ocurrió el año pasado, pues se ha desinflado totalmente. Mira cómo ya se está moviendo el dólar una vez más. De modo que las razones del malestar, el descontento, están ahí. Eh, yo decía en estos días que en el caso de María Corina, ella es el termómetro del malestar. Esas concentraciones que hemos visto en el caso de ella, también en otros candidatos opositores, pero vamos a poner el caso de ella, que está ahorita sobre la palestra. Entonces, inhabilitarla es como romper el termómetro. Tú puedes romper el termómetro, pero la fiebre sigue ahí. Entonces, esto a mí me recuerda mucho, Adriana, un libro de un historiador argentino, Tulio Halperin, que publicó en el año 94, que se llamaba La larga agonía de la Argentina peronista. Yo pensaba, bueno, que salvando lo salvable, nosotros estamos al frente de la larga agonía de la Venezuela chavista, no del chavismo, que ya vamos a ver qué pasa con un movimiento político, eso es otro tema, pero sí estamos bien siendo testigos de eso precisamente, de la larga agonía de la hegemonía política chavista. ¿Cómo va a ser el desenlace de este drama nacional que ha sido tan costoso para la nación? Mira, no lo podemos saber porque hay un montón de imponderables, pero la fuerza, la motivación fundamental, el deseo de cambio en la sociedad venezolana sigue presente y por razones objetivas que son muy fáciles de apreciar y observar. Yo creo que ese es el gran combustible, el gran motor que está detrás de todo esto. Ahora, para que eso obtenga un resultado político concreto, bueno, va a hacer falta una operación donde lo fundamental va a ser la actitud de los actores, los que finalmente tomen la decisión de su actitud frente a esto, frente a este reto, y que finalmente terminemos aprendiendo de haber chocado tantas veces contra la misma piedra, cómo hay que flanquear la piedra, ¿no? En esta ocasión. No nos vuelva a pasar la comiquita esa del Correcamino y el coyote hacía unos planes espectaculares y siempre se le caía, ¿no? Porque siempre terminaba chocando contra la misma piedra. Bueno, o Sísifo levantando también la piedra. Profesor Rafali, un comentario final. Sí, yo también pienso que esto es un tema de fortaleza de la gente. Yo quisiera apelar a lo que es la revigorización del ciudadano activo, del ciudadano políticamente consciente y la recanalización de todo ese descontento popular, esa mineralización del descontento que le dé fuelle a un nuevo candidato o a un nuevo líder y a una nueva ruta con esencia electoral. Yo pienso que estamos ya viviendo esos cambios. La torpeza en este tema de las inhabilitaciones no hace sino evidenciar que el propio gobierno sabe cuáles son sus límites y el enorme descontento popular que hay en el país. Tenemos que ser todos y cada uno de nosotros nuevamente personas activadas en torno a una solución y no quedarnos en dos actitudes que son muy malas. La primera, echar la culpa de todo a la oposición y bueno, y simplemente pues poner en el ojo del huracán del problema a quienes que probablemente han cometido muchos errores, pero donde no está el foco está precisamente en el régimen. Y en segundo lugar, bueno, evitar la desesperanza aprendida. Yo le quiero decir a todos los que nos escuchen, ese tema de no, bueno, que no hay nada que hacer, se van a volver a robar las elecciones. Esta gente se quedó ahí para siempre. No lo acepto. Y creo que mucha gente piensa como uno. Yo creo que hay que dar la batalla, hay que seguir adelante, hay que luchar. Y esa es una de las razones porque me hace la impresión que inhabilitan a María Corina Machado, porque ha logrado volver con estas movilizaciones, igual que otros candidatos, porque yo creo que Capriles también se ha movilizado y los demás que están en carrera, pero se ha logrado reactivar esa actitud política activa y esperanzada en la gente, ¿no?
más allá de, bueno, esta gente se quedó ahí para siempre, no hay nada que hacer, porque a todo el que le preguntas eso, además te dice, no, no, pero yo voy a votar en las primarias. Entonces, creo que lo fundamental es seguir esta ruta, primarias, elecciones presidenciales el año que viene, y todos hacia adelante empujando en la misma dirección, que es un gobierno que tiene 80% de popularidad y un país que está pasando las penurias que está pasando, tiene que liberarse de esto en algún momento con una agonía, como dice Pedro, ya es muy larga, ¿no? Y surgen nuevas apetencias, nuevas aspiraciones, nuevas divisiones y nuevos enfoques dentro del propio régimen que lo debilitan en sí mismo. Muchísimas gracias a ambos por esta participación. Juan Manuel Rafali era el último en tomar la palabra, abogado constitucionalista, y Pedro Benítez, quien es historiador de la Universidad Central de Venezuela. Y recuerden, quienes estén en el exterior todavía, hasta el 7 de julio tienen la oportunidad de registrarse. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pongan en Google elección primaria exterior y allí podrán ver cuáles son los recaudos que necesitan. Es momento de hacer la pausa, pero antes escuchen este mensaje de César Miguel Rondón.